Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales, es martes 10 de marzo y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos en estos precisos instantes una nueva singladura en este formato televisivo a la que todos y cada uno de ustedes están invitados. Hoy vamos a compartir tiempo televisivo con el coordinador territorial del Partido Popular en la región de Murcia y miembro de ese equipo que se ha formado para arropar hacia la presidencia de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia al ya candidato por el Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez. Me refiero a nuestro paisano, el lorquino Fernando López Miras. Fernando, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Marisa. Y estoy encantada de tenerte aquí. El placer es mío y más venir hoy como invitado es un honor para mí. Pues vamos a entrar ya en materia y me vas a explicar de dónde viene ese apoyo firme y decidido a la figura del ya candidato a presidir la Comunidad Autónoma de la región de Murcia por el Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez. Bueno, Pedro Antonio Sánchez, no descubro nada si digo que para todos los militantes del Partido Popular siempre ha sido un espejo en el que mirarse y un ejemplo de trabajo, de dedicación y de honestidad. Desde que, esta semana, desde que fue nombrado por el Comité Electoral Nacional candidato del Partido Popular para presidir la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, pues hemos visto muchos artículos sobre él, muchas biografías, y ver a alguien que desde los 14 años ya se interesaba, ya iba a los plenos de su municipio para protestar contra aquellas injusticias que creía que estaba haciendo en esos años el gobierno socialista de Puerto Lumbreras, que años más tarde consiga ser el primer alcalde del Partido Popular de su localidad y que en 10 años la transforme totalmente, convirtiéndola en uno de los municipios más modernos de la región de Murcia. Que llegue a la Asamblea Regional como un diputado y con trabajo y esfuerzo consiga ser vicepresidente de la Asamblea y que desde que fue secretario general de Nuevas Generaciones en el Partido Popular de la región de Murcia haya conseguido convertirse en candidato a la presidencia, pues es, como digo, un espejo en el que mirarnos y un ejemplo de trabajo, de constancia y de capacidad en el que nos vemos todos los militantes del Partido Popular reflejados. Y Fernando, ¿qué crees que puede aportar Pedro Antonio Sánchez a Murcia y a los murcianos? Bueno, Pedro Antonio Sánchez puede aportar muchísimo, sobre todo una nueva visión de la sociedad, de la actualidad. Hemos estado unos 20 años del Partido Popular del presidente Valcárcel que han conseguido construir los cimientos de lo que hoy es una de las regiones más prósperas. Y sobre esos cimientos, que son imprescindibles e irrenunciables, tenemos que conseguir evolucionando esta región, pero hacia nuevas miras, hacia unas miras de futuro que, como digo, son distintas a las del pasado. Pedro Antonio eso lo sabe hacer bien porque ya lo hizo en Puerto Lumbreras y porque representa, como digo, una nueva forma de hacer política, yo creo que lo que los murcianos y lo que todos los españoles estamos pidiendo. Mucho se ha hablado y se sigue hablando estos días de esos problemas jurídicos que tiene el ya candidato a presidir la Comunidad Autónoma de la región de Murcia por el Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez. Hay una marejada importante detrás de todo este asunto y quiero saber, según tu opinión, si hay un culpable o hay una campaña orquestada para acabar con esas aspiraciones políticas. Bueno, problemas jurídicos ya no hay, lo que ha habido es una persecución que persecución tras persecución, hasta en 15 ocasiones, se ha archivado por los jueces y por los magistrados de la región de Murcia. Hay un culpable y hay una campaña orquestada, un culpable que se llama Partido Socialista de Puerto Lumbreras y una campaña orquestada desde sus años ya como alcalde, en el que continuamente lo iban denunciando. Pero, como digo, al final las mentiras de este Partido Socialista tienen las patas cortas y aunque hemos tardado 8 años en resolverse todos estos procesos, pero 15 denuncias del Partido Socialista, 15 denuncias archivadas. Esta última, el archivo contundente del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en el que dice no solo que no puede aprobarse que no se cometió ningún delito, sino que se prueba que es inocente y que no se cometió absolutamente ningún tipo de delito. Un archivo que además está respaldado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y bueno, ante esa decisión del magistrado y del fiscal, solo hay una parte, que es el Partido Socialista, que se empeña en intentar recurrir sin éxito porque ya ha quedado más que demostrada la inocencia de Pedro Antonio Sánchez. Por lo tanto, no hay ningún problema judicial, solo una campaña del Partido Socialista que intenta ganar en las urnas
lo que no puede ganar, que intenta ganar en los juzgados lo que no puede ganar en las urnas. Iba a decir que lo entiendo, no lo entiendo porque esa campaña es inconcebible. Pero claro, hay que ponerse en la piel de un partido socialista que lleva gobernando durante toda la democracia y que llega alguien de 27 años como Pedro Antonio, con ganas de trabajar, con honradez, con ilusión, con honestidad, y consigue que ese ayuntamiento, que durante toda la democracia estaba gobernado por el PSOE, se convierta en 12 concejales del Partido Popular, 3 del PSOE y 2 de Izquierda Unida, 69% de los votos. Comprendo que es duro, pero lo que hay que hacer para intentar luchar contra eso es trabajar y ofrecer ideas y nuevos proyectos a los ciudadanos, no inventarse denuncias y atacar a personas y a familias como ha estado haciendo el Partido Socialista. Bueno, eso es lo que comentas que ha hecho el Partido Socialista, pero Pedro Antonio Sánchez es un personaje querido dentro del seno del Partido Popular. Antonio Sánchez es uno de los personajes más queridos, no diré el más querido porque hay muchos personajes queridos, pero sin duda alguna es un hombre del partido que lleva mucho tiempo trabajando dentro del Partido Popular, trabajando por los murcianos y para los murcianos. Y bueno, este viernes lo puso otra vez el presidente del Partido Popular de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, lo puso otra vez de manifiesto que hace un año en esa ronda que hizo por todos los alcaldes y todos los dirigentes del Partido Popular de la región de Murcia, prácticamente la unanimidad dijeron que les gustaría que el candidato del Partido Popular fuera Pedro Antonio Sánchez. Entonces eso es un reflejo de que es querido en este partido. ¿Crees que va a estar arropado por todos los populares que hasta ahora han ostentado algún cargo de responsabilidad? Sin duda alguna, no es que crea, estoy seguro... ¿Por todos? Por todos, estoy seguro que va a estar arropado por todos y así se ha visto esta semana y la semana anterior, desde el jueves que hubo esa designación. El viernes hubo un comité ejecutivo y una junta directiva en Murcia del Partido Popular en el que nos juntamos todos los dirigentes y todos los cargos públicos del Partido Popular, y todos mostraron su apoyo firme, desde pedáneos de la región del municipio de Murcia que había en esa junta directiva, hasta el presidente de la comunidad autónoma, Alberto Garre. Todos mostraron ese apoyo firme y sin fisura hacia Pedro Antonio Sánchez. Por lo tanto, no hay divisiones, no hay disensiones dentro del seno popular. ¿Qué hay de esa guerra que no sé si quieren crear los periodistas o que realmente está ahí latente, encubierta, entre el todavía presidente de todos los murcianos, Alberto Garre, y el presidente de los populares, Ramón Luis Valcárcel, a cuenta de Pedro Antonio Sánchez? No, yo no diré que los medios han intentado inventarse una guerra, pero tampoco existe esa guerra. Es verdad que entre personas con responsabilidad y compañeros, porque somos todos compañeros en el Partido Popular, pues puede haber discrepancias a la hora de llevar a cabo proyectos, pero lo importante y lo que nos caracteriza al Partido Popular es que cuando llega el momento de trabajar y cuando llega el momento de responder a los murcianos y de poner en marcha proyectos para los murcianos, la unidad es inquebrantable. Y me remito a las declaraciones del propio presidente Alberto Garre, en el que dice que va a apoyar de forma incondicional a Pedro Antonio Sánchez en esta andadura hacia la presidencia de la Comunidad Autónoma, y como el propio presidente de la Comunidad Autónoma, pues todos los consejeros y todos los dirigentes del Partido Popular. Ahora voy a preguntarte por dos personajes totalmente opuestos, pero que han tenido la responsabilidad de dirigir el gobierno murciano. Por una parte tenemos casi 20 años de Ramón Luis Valcárcel Siso y por otra un año de Alberto Garre. ¿Balance de cada uno? No, yo creo que son dos personajes, en el mejor sentido de la palabra, que lo han dado todo por su región y que su gestión pues pasará a la historia. El presidente Valcárcel... hay un antes y un después en la región de Murcia al presidente Valcárcel. Hace 20 años, yo casi no lo recuerdo, soy muy joven, pero hace 20 años esta región de Murcia estaba como estaba. El Partido Socialista la había dejado como la había dejado. Era una región tercermundista, estaba a la cola de las comunidades autónomas de España. 20 años después somos la comunidad autónoma con mayor, con unas vías de alto nivel, la comunidad que más porcentaje tiene de autovías, hospitales, 3 hospitales nuevos, colegios, institutos. Ha cambiado esta región. Esta región ahora es uno de los motores, tanto de exportadores, industriales, de comercio, es uno de los motores de la región de Murcia, y estamos a la vanguardia de las políticas sociales. No hay ninguna comunidad que tenga la sanidad que nosotros tenemos y que tenga la educación que nosotros tenemos.
Estos han sido 20 años de trabajo del presidente Valcárcel. Y en este tiempo que ya el presidente Garre, pues se ha dejado la piel también por los murcianos. No se pueden comparar esos 20 años porque el tiempo es mucho menor, pero ha trabajado y se ha comprometido con los murcianos, ha sido honesto, ha sido honrado y ha dado el 100% de su tiempo y se ha dejado la piel en los murcianos, que eso al fin y al cabo es lo que se le pide a un presidente. Lo cierto y verdad es que hasta hace muy poquito tiempo nadie osaba ni tan siquiera toserle a Ramón Luis Valcárcel Siso, y ahora parece ser que intentan buscarle algún trapo sucio. Bueno, nadie osaba toserle. El presidente Valcárcel se merece un respeto, por supuesto, por todos los militantes del Partido Popular y yo creo que por todos los murcianos, solamente por esos 20 años que ha dedicado a esta comunidad. Siempre hay gente mala, y está claro. No diré de un sitio o de otro, pero hay gente mala y siempre se intenta hacer daño a las personas. Y bueno, pues él ahora ha sido objetivo de alguien de esas personas malas, pero como digo, las personas trabajadoras, honradas y honestas no tienen nada que temer, y aunque bueno, pues se puede haber envuelto en algunas noticias falsas, que quizás pueden ser desagradables para él o para su familia, pero al final la verdad saldrá a la luz y se demostrará la honradez y la honestidad del presidente. Cuando Lorca tembló, la tarde del miércoles 11 de mayo de 2011, Ramón Luis Valcárcel era presidente de todos los murcianos. Y rápidamente recuerdo que estaba en Bruselas, cogió un avión y se puso aquí, al pie del cañón, para ver cómo podía brindarnos su ayuda. Posteriormente llegó el presidente Garre, también con las mismas indicaciones, contribuir a la recuperación y reconstrucción de la ciudad. ¿Y va a ser también ese un objetivo prioritario de Pedro Antonio Sánchez? Por supuesto, como no podía ser. ¿Habéis hablado de ese tema, de la recuperación de Lorca? Sí, claro. Además, bueno, no hace falta hablar mucho con Pedro Antonio Sánchez de ese tema porque lo conoce perfectamente. Uno de las características y de los puntos a favor que yo creo que tiene para todos los lorquinos la candidatura de Pedro Antonio Sánchez es que precisamente es de aquí, es de esta comarca. Él nos conoce perfectamente, él conoce Lorca, él se patea a Lorca, él trae a sus hijas al conservatorio a Lorca, él es frecuente verlo por aquí, él tiene una relación de confianza e incluso de amistad con nuestro alcalde, con Francisco Jodar, muy buena, y tienen, como digo, una confianza que a todos nos va a ayudar. Para Pedro Antonio Sánchez, Francisco Jodar es un referente aquí en la comarca y, como digo, eso siempre nos va a ayudar a todos los lorquinos. Por lo tanto, no hace falta, aunque hablamos, pero no hace falta tampoco exponerle los problemas de esta comarca. Pedro Antonio Sánchez lo sabe muy bien. La noche de esos terremotos, no estoy diciendo al día siguiente, esa noche a las 2 de la mañana, Pedro Antonio Sánchez ya estaba recorriendo los campamentos de urgencia que se habían formado en algunas plazas de la ciudad con la gente que había salido de sus casas y estaban, pues bueno, pues estaba Cruz Roja repartiendo mantas, todos recordamos, pues esa noche ya estaba Pedro Antonio Sánchez recorriéndose las calles de Lorca, por lo tanto es consciente de la situación que tenemos aquí porque la vive a diario. ¿Y qué problemas tendría que resolver el Partido Popular con Pedro Antonio Sánchez a la cabeza si volviera a ocupar el Palacio de San Esteban? ¿Y qué vais a tener que prometer a los ciudadanos para que vuelvan a confiar en vosotros? Bueno, eso lo va a tener que prometer el candidato, pero estaremos todos apoyándole. El Partido Popular y sobre todo Pedro Antonio Sánchez lo que va a ofrecer es responsabilidad y seriedad. Él no va a prometer nada que no se pueda prometer como hacen otros partidos. Él es una persona que lleva prácticamente toda su vida profesional trabajando por y para los murcianos, trabajando con una vocación de servicio público, y eso es lo que va a ofrecer, sobre todo compromiso y trabajo 24 horas al día para los murcianos, como ya ha hecho hasta ahora. Y luego, pues, temas importantísimos, va una sanidad sostenible, una educación en la línea de la que está consiguiendo. Desde que es consejero de Educación, creo que el nivel educativo de esta región ha sufrido un cambio positivo cuantitativo, y todos los sectores educativos lo pueden refrendar. Una financiación autonómica necesaria. Bueno, yo creo que... Y en materia hídrica, porque Murcia se sigue muriendo de sed a día de hoy. Pues en materia de hídrica hay que exigir lo que siempre se ha exigido, y es que venga el agua de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias. La región de Murcia es una cuenca deficitaria y tiene que venir agua de cuencas excedentarias. Y no le va a temblar el pulso para pedirlo.
Pedro Antonio Sánchez es una persona que antes que ser del Partido Popular es murciano y no le va a temblar el pulso en reivindicar en Madrid todo lo que tenga que reivindicar siempre que sea bueno para Murcia. ¿Y en materia de empleo? Y en materia de empleo, ¿Qué se va a hacer para que baje esa tasa de desempleados? Ese drama que afecta a tantas y tantas familias. En materia de empleo, un tema que además él domina perfectamente porque fue consejero de empleo con el presidente Valcárcel. Hay que dar oportunidades, hay que ayudar sobre todo a los verdaderos generadores de empleo. La administración pública no genera empleo, los generadores de empleo son la pequeña y mediana empresa, generan el 98% de empleos de este país. Y son, como digo, estos pequeños y medianos empresarios y los autónomos los que verdaderamente saben generar empleo y los que conocen su medio perfectamente. Lo que tenemos que hacer los políticos y los poderes públicos es no ponerle trabas, no ponerle piedras en el camino. Solo con eso vamos a avanzar mucho y Pedro Antonio sabe mucho de esto. Eres el coordinador territorial del Partido Popular en la región de Murcia, eres además miembro de ese grupo, me atrevo a decir selecto, que arropa al candidato en esta andadura, en este reto al que ahora tiene que hacer frente. Pero ¿cómo vais a afrontar esta campaña, Fernando López Miras? Bueno, al candidato lo arropamos todos los militantes de la región de Murcia, casi 30.000. Yo tengo la suerte de estar un poco más cerca trabajando, pero lo arropamos todos. Y esta campaña, que además se ha iniciado ya, no vamos a esperar evidentemente legalmente para pedir el voto hay que esperar a que empiece la campaña 15 días antes, pero queremos empezar ya a conocer a todas las personas y a todos los murcianos. Esta campaña va a ser de mucha calle, de mucha casa y de hablar con la gente. Pedro Antonio Sánchez se ha propuesto como principal objetivo poder mirar a los ojos a cada uno de los murcianos a los que le vaya a pedir que depositen en él su confianza. Y eso es lo que vamos a hacer. Queremos hablar con toda la gente, queremos visitar a todos los murcianos, todos los municipios, queremos olvidarnos de los grandes actos. Ahora lo que necesitan las personas es que se les atienda personalmente, que se les ayude en esos dramas familiares que tú decías, como el desempleo, que se conozcan de verdad sus necesidades y sus demandas, y eso es lo que se ha propuesto Pedro Antonio Sánchez. Por lo tanto, nos esperan 3 meses intensos, 3 meses duros, pero muy gratificantes si conseguimos que el mejor candidato de todos los que se presentan pueda ser presidente de la comunidad autónoma. Cuando en una campaña electoral en la que se juega tanto como en estos comicios del próximo 24 de mayo, alguno de los contrincantes decide que no va a jugar limpio, ¿cómo se debe de actuar? Bueno, ¿cómo se enfrenta uno a esa tesitura? Normalmente, por desgracia, hay partidos de la oposición que nos tienen habituados a no jugar limpio. Esta mañana hemos podido verlo en la comunidad vecina de Andalucía, en el que tras un debate en el que arrasó el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, a Susana Díaz del Partido Socialista, pues se han empezado ya a sacar dónde tiene matriculados a los hijos el candidato del Partido Popular, a qué colegio va, cómo hizo esa petición de matriculación. Se juega sucio. Pero ante eso, lo que hay que hacer es confiar en todos los murcianos, como confía Pedro Antonio Sánchez del Partido Popular. Confiar en que son más listos que aquellos que los quieren engañar. Y trabajar, demostrar la honradez, el compromiso y la responsabilidad que tenemos con ellos. Ante chapuzas e intentos de manipulación de otros, el Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez lo que van a hacer es trabajar y proponer ideas y proyectos de futuro a los murcianos. ¿Se sabe ya, o al menos tú tienes conocimiento de quién va a arropar a Pedro Antonio en esa lista, en esa candidatura? Pues ¿quién va a formar parte de ella? Pues no tengo la más mínima idea, porque eso es un secreto que... No me lo creo. Que solamente supongo yo que conocerá él. Pero yo creo que como siempre... ¿Tú vas a estar en ella? ¿Te gustaría? Pues no tengo ni idea. Yo siempre he estado donde mi partido me ha pedido. Donde mi partido ha creído que yo debo estar, pues ahí he estado. Y seguiré estando donde mi partido crea que... Hasta hace muy poquitos días eras secretario general de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Claro. Donde mi partido me pida que esté, ahí estaré. Me parece bien lo que me estás diciendo, pero ¿qué puesto te gustaría ocupar? Cualquiera en el que de verdad pueda trabajar por los murcianos y por los lorquinos. Y como si alguien quiere trabajar de verdad por los murcianos, puede trabajar desde donde esté, pues esté donde esté voy a estar contento y voy a estar agradecido. Mira que si gana Pedro Antonio esas elecciones y a ti te vemos de consejero... Que las va a ganar.
que las va a ganar. Tenemos que trabajar mucho, pero las va a ganar. Pero lo importante no es que nadie... ¿Ya no podrías como consejero ser tertuliano en el Arca? Lo importante, seguro que hay muchísima gente mucho más preparada y mucho más capacitada para ser consejero que yo. Yo con seguir trabajando como he hecho hasta ahora por los murcianos y por los lorquinos me conformo. Vale, vamos a dejarlo ahí, Fernando, no voy a seguir apretando la tuerca. Posiblemente seas capaz esta noche de enumerarme una cantidad notable de virtudes que hayas encontrado en esa distancia corta en la que le tratas diariamente a Pedro Antonio Sánchez, pero también serás conocedor de su punto débil. ¿Cuál es? Vale, no le voy a dar pistas al enemigo, no le voy a dar pistas al enemigo. No, yo... Pues entonces dime alguno de sus mayores defectos. No, es una persona, como digo, es una persona desde el punto de vista político y como servidor público muy completa, tiene pocos puntos débiles y es que él siempre, como digo, cuando al final lo que te dedicas es a trabajar y ante los obstáculos respondes con trabajo, trabajo y trabajo, pues no tienes puntos débiles. Es una persona seria, una persona rigurosa, comprometida, responsable y que se va a dejar la piel como lo ha hecho hasta ahora. Así es que yo creo que la virtud que tiene Pedro Antonio y que le podemos ofrecer a los murcianos es que no le vamos a prometer, no le vamos a pedir que confíen ciegamente en alguien que no conoce. El Partido Socialista no puede hacer eso, porque debe confiar en Tobar después de la que lió como delegado del gobierno, pero hay que ver lo que ha hecho Pedro Antonio antes y lo que ha hecho en 10 años en Puerto Lumbreras. Entonces está avalado por esa gestión, está avalado por esa capacidad y esa responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que es una garantía que ya le ofrecemos a los murcianos. Pedro Antonio Sánchez ha estado desde sus inicios políticos vinculado a nuevas generaciones, tú también, por lo tanto conocéis muy bien esa parcela de la sociedad. ¿Tienen los jóvenes lorquinos y murcianos un panorama muy negro, desolador por delante, o hay esperanza, hay luz al final del túnel? La situación es difícil, pero estamos saliendo de la situación y los datos macroeconómicos no lo dicen. Es cierto que todavía esos datos no han llegado al ciudadano, entre el ciudadano están los jóvenes, evidentemente, pero también antes de que llegara la crisis, en aquel debate además Pizarro-Solbes, el Partido Popular ya adelantaba que había una crisis y el Partido Socialista lo que decía es que era mentira. Y además recuerdo que Zapatero no quería hablar de la palabra crisis, mira después y que estábamos en la Champions League de la economía y del sistema financiero, mira todo lo que ha llovido después. Y eso es porque los datos macroeconómicos ya decían que estábamos en crisis, pero no había llegado al ciudadano. Y ahora pasa exactamente lo contrario. Hay unos datos macroeconómicos que nos han dicho que ya nos estamos recuperando, que ahora mismo España es el motor de Europa, mucho mejor en datos que Alemania y que Francia, y falta que llegue a los ciudadanos, y va a llegar antes que tarde. Por lo tanto, tenemos que ser optimistas y sobre todo seguir apostando por las políticas que nos han llevado a este punto, como digo, a que las cifras nos digan que somos ahora mismo el motor de Europa por delante de Alemania y Francia, y son las reformas y las políticas que ha llevado el gobierno de Rajoy, al principio duras y difíciles, pero que ahora están dando sus frutos y sus resultados. ¿Por qué entraste en política? ¿Cuándo sentiste esa vocación, esa necesidad de decir voy a vincularme más seriamente en esto? Yo entré en política ante lo que yo creía que era una injusticia. Fue en 2001, creo, durante la guerra de Irak, cuando se atacó injustamente por parte de los de siempre, parte del Partido Socialista, Izquierda Unida, a los concejales del Ayuntamiento de Lorca. Se atacaba injustamente, se les tiraba huevos en la puerta de la sede del Partido Popular, se escribía asesino en la puerta del Partido Popular, y yo sin conocer a nadie, porque yo no conocía a nadie del Partido Popular de Lorca, pues le pedí a mi padre que me acompañara a la sede, dije que me quería afiliar, me dijeron que los jóvenes iban a las nuevas generaciones y desde entonces estoy ahí. ¿Y nunca has pensado qué estoy haciendo realmente aquí? En absoluto, en absoluto. Es lo más bonito que se puede hacer, es trabajar por los lorquinos y por los murcianos. Y saber que puedes llegar a sitios donde tienes capacidad de decisión y tomar decisiones que son buenas para tus vecinos, para tus amigos, para tu ciudad. Eso es la profesión más honesta, más honrada y más bonita que puedes tener. Y parte de esto nos lo ha enseñado a todos los que estamos en Nuevas Generaciones, Pedro Antonio Sánchez. Lo cierto y verdad, Fernando, convendrás conmigo, es que hay de un tiempo a esta parte una desafección importante entre lo que son los ciudadanos, los contribuyentes de a pie, los curritos y la clase política. ¿A qué lo atribuyes?
Pues lo atribuyo sobre todo a que ha sido culpa de los políticos, y culpa de los dos grandes partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, porque nos hemos centrado en echarnos las culpas de unos a otros. En el y tú más. En echarnos porquería a uno y a otro, y no nos hemos centrado en el verdadero problema, que eran los corruptos y la gente que lo estaba haciendo mal, que hay en todos sitios, pero poca. Como hay malos profesionales del periodismo, de la medicina, y lo que pasa es que estamos en la vida pública y quizás pues es más grave. Y nos hemos preocupado en intentar atacar al contrario y no en resolver nuestros problemas. Pero yo sí que mandaría un mensaje a los lorquinos, y es que no crean que la política es corrupta, que todos los políticos son corruptos. No crean que este Estado es corrupto, porque si hubiera una sociedad corrupta o un sistema político corrupto, no saldrían a la calle los corruptos, estarían tapados. Y es ahora, precisamente ahora, cuando están saliendo todo y cuando se está de verdad atajando la corrupción. Y es ahora, con un gobierno del Partido Popular a nivel nacional, que tiene un ministro de Justicia del Partido Popular, que tiene un director general de la Guardia Civil del Partido Popular, y que tiene muchos cargos de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad nombrados por el Partido Popular, donde están saliendo a la luz la mayor casos de corrupción, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista como de otros partidos. Por lo tanto, creo que eso es un mensaje que deben de valorar los ciudadanos y que no deben de tener la más mínima duda de que estamos concienciados para luchar contra la corrupción. Pero todos los políticos no son corruptos, ni siquiera la inmensa minoría. Es una minoría muy reducida, que hay que atajarle y que hay que echarlo, y que tienen que ir a la cárcel. En estos comicios se van a presentar nuevas formaciones políticas. Hablemos, por ejemplo, de Podemos. Defíneme Podemos. Que tengo entendido ya ha anunciado que pactará en Murcia con Izquierda Unida. Pero es que, ¿qué podemos decir de Podemos? Mira, Podemos es un partido, y hablando de corrupción, es un partido en la que no ha tenido todavía ninguna opción de gobierno, no han gobernado, y todos sus dirigentes son unos chorizos. O sea, ya ha salido, lo digo, no me corto, porque si uno está cobrando becas de la universidad como ese Rejón cuando no debía cobrarlas, porque la novia de Pablo Iglesias, del de La Coleta, ha colocado, siendo concejala del Ayuntamiento de Rivas, ha colocado al padre, a la madre y ha dado subvenciones a las asociaciones de los hermanos, y porque el número 2 y el ideólogo de Podemos, que es el señor Monedero, pues ha trabajado para los gobiernos de Venezuela, para la dictadura, y se ha llevado más de 500.000 euros. Todo esto sin estar todavía en el gobierno. Pues eso es lo que ofrece Podemos, y es, aparte de eso que ya huele fatal, la gente no es tonta. La gente, yo comprendo que la gente está cabreada, lo que decíamos ante la desafección, y que el cabreo puede llevar a, pues ahora voy a votar a esto, pero no puede votar a mentiroso. Yo no me escondo para decirlo. Lo que dicen es mentira. Si a mí también me gustaría decir que vamos a poner una paga para todos los españoles de 600 euros, que no vamos a pagar la deuda. ¿Y por qué no lo digo yo? Porque no se puede. A cualquier lorquino que le digamos, mira, mañana ya no vas a pagar la hipoteca, dice, no, tengo que pagarla porque me quitan la casa. Esto es igual. O sea, ojalá pudiéramos prometer eso, pero es que es mentira. Y están engañando deliberadamente a los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos permitirlo. Yo creo que ya se le ha quitado la máscara a los de Podemos. Es un partido radical, un partido que está rozando el fanatismo, un partido que ha tenido acercamientos con ETA. No podemos permitirlo. Por lo tanto, nos quedan otras opciones, como son Ciudadanos, Vox. ¿Son vuestra competencia más directa a día de hoy? Bueno, Vox quizás pertenece a una ideología excesivamente conservadora y muy extremista en cuanto a la derecha. Nosotros nos consideramos un partido de centro. Yo creo que ya las ideologías están superadas. Nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas y de gestionar, y quizás nos podemos asemejar a Ciudadanos, pero tampoco. A mí la gente me habla de Ciudadanos, me habla de Albert Rivera, y a mí Albert Rivera es un tío que me cae muy bien. Es un tío muy válido, a mí me gusta. Ojalá estuviera en el Partido Popular. A mí me gusta Albert Rivera, pero es que en Murcia no se va a presentar Albert Rivera. En Murcia se presenta
En Yecla se presenta un concejal del Partido Popular que se presentó en un congreso interno contra el alcalde, que perdió, y que como no fue alcalde, pues se ha cabreado y se va a montar su propio chiringuito, que es Ciudadanos. En Fortuna se presenta otro concejal que era del Partido Popular y como al final no fue alcalde, se peleó, se fue de tráfuga, ha estado un año de tráfuga y ahora pues se pone su propio chiringuito. Entonces, aquí no está Albert Rivera, aquí hay exconcejales del Partido Popular cabreados que quieren montar su propio chiringuito porque lo que quieren es el sillón. Me está quedando bastante claro. ¿Por dónde pasa el futuro inmediato de la región de Murcia, de los murcianos y más concretamente de Lorca y de los lorquinos, Fernando? El futuro inmediato pasa, yo creo que por Murcia por Pedro Antonio Sánchez y en Lorca por Francisco Jodar. Son la garantía de seguir con una gran ciudad y con una gran región. Son la opción más válida, más seria y más responsable. Y son opciones de futuro y son opciones de un trabajo serio. O enfrente no hay nada. Enfrente hay partidos que vienen de gente cabreada de otros partidos, hay partidos que mienten y hay partidos que antes estaban en una situación mejor, que ahora están en horas bajas y que se dedican a las luchas internas y que no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía. Y me acordaba antes cuando decía si el Partido Popular era un partido sin fisuras, y es un partido sin fisuras unido por el trabajo. Nosotros no somos como otros partidos en los que se denuncian unos a otros, se dan de baja, quítate tú que me pongo yo. Aquí lo vamos a dejar. Fernando López Miras, coordinador territorial del Partido Popular en la región de Murcia y miembro de ese equipo, aunque me decías que estaban tras él todos y cada uno de los militantes del Partido Popular y simpatizantes de Pedro Antonio Sánchez, candidato a convertirse el próximo 24 de mayo en el nuevo presidente de Murcia y de los murcianos por el Partido Popular. Fernando López Miras, paisano, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Espero que recibas a Pedro Antonio Sánchez durante la campaña y luego como presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Pues le tuvimos hace 2 semanas escasas aquí lo sé. Y nosotros tenemos las puertas abiertas siempre que quiera venir a explicarnos su proyecto. Gracias, Fernando. A ti. Amigos, en estos instantes vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero rápidamente retomamos Singladura y lo hacemos charlando con otro invitado en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata del profesor Juan Antonio López, geólogo, con el que vamos a intentar acercarnos a ese mundo que todavía nos sigue causando cierto pavor en nuestro municipio, el de los terremotos. Hasta ahora mismo. Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes 10 de marzo, con un nuevo invitado ya en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata del geólogo Juan Antonio López, al que ya vamos a dar la bienvenida a El Arca de Marisa. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y espero que tu estancia con nosotros esta noche sea grata. Seguro. En la memoria de todos y cada uno de los telespectadores está aún muy viva, muy fresca esa experiencia del miércoles 11 de mayo de 2011, cuando 2 tremendos terremotos golpeaban la ciudad de Lorca y cambiaba la vida de sus habitantes de una forma drástica y radical. Mucho se ha hablado de los terremotos y se sigue hablando en todo este tiempo, en este proceso de reconstrucción, pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá, profundizar un poco más en la materia y no quedarnos en la anécdota del pánico, de la reconstrucción, del temor, etc. Vamos a hablar con una de las voces más acreditadas en esta materia, como les digo, como es el geólogo Juan Antonio López, al que le vamos a preguntar por qué se producen los terremotos, por qué la Tierra tiembla. Bueno, la Tierra tiembla porque tenemos un planeta activo, un planeta, digamos, desde el punto de vista geológico vivo. La Tierra es un planeta que guarda calor en su interior, este calor se tiene que disipar, el núcleo lo tenemos fundido y en esa disipación del calor hay una especie, es como si fuese un huevo hervido, que la cáscara estuviese rota. Esos trozos de cáscara, al salir el calor, se mueven y chocan unos sobre otros. Al chocar crean tensiones en las rocas que son rígidas, rompen y se produce la palabra clave, las fallas. Son fracturas de rocas con un desplazamiento.
donde se libera gran cantidad de energía. Los terremotos se producen en fallas. ¿Y quién estudia esos terremotos? ¿Quiénes son los encargados de arrojar un poquito de más luz en esta materia al resto de los mortales? ¿Cuál es, por ejemplo, ahí el papel de los geólogos? Sí, hay muchos profesionales que se dedican a estudiar las fallas activas. Quizás el profesional número uno somos los geólogos, los que estudiamos el origen, la génesis de estas fallas, dónde hay, cómo se producen. Pero bueno, hay otros muchos profesionales, los geofísicos, estudian una vez producido el terremoto la propagación de las ondas, físicos, teóricos, en fin, muchos son los profesionales que abordamos el estudio de la sismicidad. ¿Por qué eres geólogo? Imagino que te lo habrán preguntado en infinidad de ocasiones. Pues ya desde pequeño me gustaba mucho la naturaleza. Podía haber sido biólogo, químico y bueno, pues poca gente lo sabe, muy pocos familiares allegados, pero fui geólogo porque en ese momento de saber qué estudiaba, recuerdo una noche en la que al día siguiente me iba a Granada, me llevaba mi padre en aquella época y hubo un terremoto en Almería, yo soy de Almería. Ya sé que suena un poco a broma, pero es así, hubo un pequeño temblor y en esa, no sé, en esa duda que tenía entre todas esas ciencias que todas me apasionaban, elegí la geología. Buena elección en este caso. Sí. El terremoto de Lorca, como apuntábamos, Juan Antonio, nos dejó 9 fallecidos, entre ellos 2 mujeres embarazadas, más de 300 heridos, algunos con secuelas de por vida e importantísimos e incontables daños materiales. ¿Por qué fue tan dañino ese temblor aquí en Lorca? Bueno, esa es la gran cuestión. Como un terremoto que para los geólogos no fue muy grande, porque fue un 5.1, ese mismo día yo consulté en internet y hubo 42 en el planeta. Hay muchísimos terremotos como el de Lorca diarios en el planeta, pero en otros países no causan estos daños. Se dieron una serie de circunstancias, desgraciadas circunstancias todas a la vez. Yo sé que a veces cuando los geólogos decimos que no fue un gran terremoto, para nosotros es un terremoto mediano tirando a pequeño, pero sí es verdad que tuvo la peculiaridad de ser muy poco profundo, extremadamente poco profundo. 3 kilómetros de profundidad es absolutamente nada para nosotros, eso fue lo más sorprendente del terremoto de Lorca. Lorca se asienta sobre un terreno inestable, las laderas del castillo. Ocurrió un fenómeno un poco técnico que nos ha abierto mucho los ojos de cara al futuro, que se llama directividad. La falla tiene un movimiento y el pueblo de Lorca lo tenemos aquí y justo el movimiento de la falla propició que las ondas se disparasen hacia la ciudad. Son 3 causas ya. La población no estaba formada, hay que decir lamentablemente que posiblemente esas víctimas de haber sabido actuar, no es fácil actuar, después supongo que hablaremos de este tema, no supieron actuar. Y bueno, pues toda esa serie de circunstancias hicieron que un terremoto no muy grande para nosotros los geólogos ocasionase demasiado daño, demasiado daño. ¿Y qué hay de cierto y verdad, Juan Antonio, en esas noticias que apuntaban a que el causante del terremoto, de esos 2 terremotos, había sido la sobreexplotación de los acuíferos de la zona? Sí, sobre esto se ha hablado mucho, se seguirá hablando, yo sé que es un tema muy atractivo, a lo mejor pues para la prensa parece un poco, o sea, en el fondo vienen a decir que tiene un origen antrópico, el terremoto fue producido por la actividad humana. Esto viene todo a raíz de un trabajo científico avalado por un grupo de investigación, pero en general la gran mayoría de científicos se oponen a esta teoría. Ha habido terremotos, Marisa, muchísimo antes de que se sobreexplotaran los acuíferos. Para nosotros tiene un clarísimo origen tectónico debido al movimiento de las placas tectónicas. Lorca no está en el límite de placas, pero la cordillera bética, la cordillera donde se asienta la región de Murcia, Andalucía y el sur de Alicante, está en un borde difuso de borde de placas donde la compresión de África, de la placa africana, unos 4 milímetros nada más al año, pero claro, lleva muchísimos miles de años empujando. Es la causa, la tectónica, este empuje de las placas del terremoto de Lorca sin duda. Este equipo defiende la otra teoría, que ya os comento que no está avalada por ningún otro grupo de investigación. Estamos viendo en estos instantes, ilustrando tus palabras, Juan Antonio, imágenes que a mí todavía, y eso que prácticamente vamos a alcanzar ya el 4º aniversario de la tragedia, me siguen achicando el alma. ¿Crees que la población de Lorca sigue con el miedo en el cuerpo? Bueno, un terremoto es algo muy traumático y es algo que realmente no se olvida, y no se olvidará para los que lo vivimos prácticamente nunca. Yo creo que aún se sigue con el miedo, no ha pasado tampoco tanto tiempo, y bueno, a mí quizás lo que un poco más me preocupe es que la gente aún no tenga muy claro qué saber hacer o cómo actuar, o si se puede volver a repetir en un periodo muy cercano. Yo creo que el miedo existe todavía en la población. Sí. Y vamos al quid de la cuestión, ¿los terremotos se pueden predecir? Porque recuerda que justo al día siguiente del temblor, cuando todos estábamos realmente atemorizados todavía, sin ubicarnos, sin saber exactamente qué nos había pasado, había algunos graciosillos que iban por la calle diciendo que viene otro terremoto, que viene otro terremoto. Claro, contribuyen a sembrar aún más el pánico entre los ciudadanos. Claro, estos rumores nada científicos no ayudan para nada, todo lo contrario, no se pueden predecir, hay que huir de aquel que vaticina terremotos o que dice que en un futuro cercano, eso no es ciencia.
La ciencia avanza poco a poco, paso a paso, pero de forma muy segura. Hoy en día los terremotos no se pueden predecir. No quiere decir que no sepamos mucho sobre fallas, dónde se van a originar, dónde seguro va a seguir habiendo terremotos en el futuro, como es el caso de Lorca, porque lo seguirá habiendo. Llevamos casi 1 millón de años con terremotos en Lorca. Pero desde luego hay que huir de esas predicciones, de los que le ponen incluso tamaño, de si hay un terremoto cerca, como el reciente en Albacete, si va a haber otro en Lorca. Todo eso son teorías nada científicas y para nada hay que hacerle caso. Al inicio de tu intervención esta noche aquí en el Arca, Juan Antonio, nos decías que ese terremoto fue tan dañino en cuanto a heridos y a víctimas humanas, porque los ciudadanos no sabíamos realmente cómo actuar en caso de que la tierra temblara del modo que lo hizo. Sí. Sácanos de dudas, porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha en este tiempo una serie de campañas informativas, pero yo tengo la sensación de que todavía no han llegado a calar en la ciudadanía. Sí, bueno, en parte fue porque la gente pues, no supo actuar y sin duda porque cayeron muchas cosas. Lorca, al igual, yo a veces cuando digo esto parece no es hablar de que aquí se construya mal, pero igual que hubiera pasado en Alicante, en Murcia, en Granada, la ciudad con más riesgo sísmico de España, no tenemos concienciación sísmica a la hora de construir. Cayeron muchas cosas, que fue lo que desgraciadamente mató a esas personas que no deberían de haber caído, antepechos, no fijados a las estructuras. O sea, vaya por primero que Lorca, al igual que todas estas ciudades del sureste, a pesar de estar en riesgo sísmico, no son ciudades preparadas para terremotos. De hecho, insisto, un terremoto no muy grande, muy particular, es verdad, pero no tuvo que haber causado tanto daño y tanto daño en los edificios. Dicho esto, evidentemente, pues la clave está, ya que no se pueden predecir, en la prevención. ¿Cómo se puede actuar ante un terremoto? No es fácil, Marisa, porque hay que primero analizar dónde le pilla a uno el terremoto. En la calle, andando por la acera, en una casa ya muy deteriorada, muy antigua, en un edificio relativamente nuevo. El primer consejo sería, sobre todo, no precipitarse, cosa que es lo difícil precisamente. En esos momentos de pánico lo difícil es mantener la calma. El otro día, sin ir más lejos, en las imágenes que vi del terremoto de Albacete, de Osa de Montiel, la primera imagen que vi fue a un camarero en un bar salir absolutamente disparado hacia la puerta y salir sin ver lo que podía caer. El primer consejo es mantener la calma y quedarse donde a uno le pilla el terremoto. Si está en casa, lo ideal, ya sabéis, es meterse bajo algo que proteja la cabeza, es el sitio más delicado, caen muchas cosas. Muy difícilmente va a caer un bloque y un edificio, pero sí que puede hacer mucho daño los impactos en la cabeza. Sería protegerse la cabeza, debajo de una mesa. No hay mesa, pues ponerse en cuclillas. ¿Por qué? Pues porque si el movimiento es muy grande uno acaba cayendo y también puede lastimarse la cabeza. Entonces sería agacharse abajo, taparse un poco, protegerse la cabeza y mantenerse ahí los segundos que dure el terremoto, nunca salir hacia afuera, nunca precipitarse hacia las escaleras, hacia el portal. ¿Por qué comento que no es tan fácil? Porque a lo mejor a uno le pilla en la calle y claro, en la calle pues depende de cómo es la calle. Si va por un portal muy antiguo y ve que se están desprendiendo y pues habrá que salir de ahí. Otro error es salir a mitad de la calle. Es cierto que no te puede caer nada encima, pero puede pasar un coche, de hecho pasó en la avenida, O sea, no es fácil decir, pero ante todo, sobre todo, si hubiese que ir a las recomendaciones típicas de los que más saben de esto, sería mantener la calma, no salir huyendo a donde ocurra, agacharse y protegerse la cabeza. Eso sería lo básico y fundamental en estos casos. El Lorca se asienta sobre un terreno proclive a temblar. ¿Exactamente dónde nos ubicamos? Explícanos eso de la falla. Pues no quiero asustar a nadie porque no hay que asustarse, se puede vivir con terremotos de este tamaño. Hay otros países que viven con terremotos mucho mayores y no hay problema, pero Lorca posiblemente esté encima de la falla más activa de la península ibérica. Nosotros nos situamos en lo que nosotros llamamos el corredor tectónico del Guadalentín. Es una zona, pues la vega de Lorca, está bordeado por dos montañas que terminan de una manera muy rectilínea, por dos fallas muy activas que tenemos en los bordes. Una es la de Alhama, donde está Lorca, y enfrente está la falla de Palomares, que ocasionó el terremoto de Vera, terremoto también muy destructivo. Estamos encima de una falla que le perdemos la vista sobre el terreno en Góñar o Ercalovera, y unos 300 kilómetros hacia el noreste termina debajo de Orihuela, de Torrevieja, se mete en el mar, unos 300 kilómetros. Es una falla que está dividida en varios tramos, afortunadamente, porque a la hora de romper, rompe por tramos, no rompe a lo largo de toda la falla. La magnitud, el tamaño de un terremoto depende del trozo de falla que rompe. El 11 de mayo rompieron 4 kilómetros de falla nada más, no fueron muchos, y se desplazó 10 centímetros. Esos dos bloques que se deslizan, 10 centímetros,
solo en una superficie cuadrada de unos 12 kilómetros cuadrados. Ahí estamos viendo imágenes de esas visitas guiadas que a raíz de estos terremotos habéis ido realizando a esa falla para intentar quitar ese miedo a la población, porque la información, yo siempre he dicho que es poder y que da tranquilidad. Sí. A partir de ahora, Juan Antonio, ¿tienes la sensación de que estamos mejor preparados para soportar los embates de la naturaleza? Bueno, por lo pronto la población sabe ya que nos asentamos encima de una falla. Cuando volvamos a notar algún otro temblor, el conocimiento evidentemente quita mucho pánico, mucho miedo, y la formación sin duda salva vidas. No cabe duda, todas estas campañas, el esfuerzo que hace el ayuntamiento, en fin, todas estas campañas que estamos llevando a cabo en el colegio ayuda a que la población se sienta más segura, sepa un poco mejor cómo actuar y ante todo se tranquilice, dentro de la dificultad que es tranquilizarse cuando uno nota una fuerza tan grande, ¿no?, que mueve, en fin, hay eso de que se mueva el suelo donde uno asienta los pies es muy fuerte, sí. ¿Estabas en Lorca la tarde del miércoles 11 de mayo de 2011, Juan Antonio? Sí, estaba vivo en una 7ª planta y me pilló allí el primero, lo noté muchísimo y la verdad, sinceramente, creía que iban a venir réplicas más pequeñas. Mi mujer se asustó mucho y se fue. Le pedí que se quedara, digo, ahora vendrán, y no fue así. Quédate que soy el experto y ahora vienen los pequeñines. Sí, ya no confía más en mí, dice que... Bueno, lo normal es que vengan réplicas más pequeñas. Quiero también aclarar, porque se comentó mucho eso, además se dijo que se anunciaba por Protección Civil, o no sé por qué medio, que iba a venir un terremoto más grande. Bueno, vino a las 2 horas, podía haber venido a los 50 años, porque los pulsos estos de la naturaleza de la falla a veces pasan centenares de años, ¿vale? O a lo mejor 20 años, 30, décadas. El que viniese un terremoto más grande a las 2 horas, pues fue totalmente, puede volver a repetirse o puede no repetirse más. Quiero decir con esto que ahora cuando la población siente un terremoto, cree que a las pocas horas va a haber otro. Eso para nada es cierto. Así que pues estuve en casa y viví el segundo también en casa, los dos allí. ¿Solo? Solo. Sí, con el pequeño, con mi niño pequeño que estaba echándose la siesta, era mayo. Y bueno, y en un 7º lo noté muchísimo, aunque ya sabéis que las plantas bajas fueron las que más sufrieron, las plantas blandas de los edificios, pero me pilló en casa, sí. ¿Y qué pensabas en ese instante? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, me sorprendió evidentemente, yo he vivido en Granada, he vivido algunos terremotos y eso, pero pues bueno, enseguida pensé, la verdad, empecé a analizar un poco lo que ocurrió, fueron solo 3 segundos, enseguida vi que había sido justo debajo del pueblo, porque es típico de los terremotos cuando se está muy cerca del epicentro, que la duración sea muy corta y muy intensa, y ese zigzag que sufrimos, que experimentamos, pues realmente me sorprendió. Enseguida empecé a recibir llamadas de colegas, de geólogos de Alicante, del Instituto Sismológico, y ya se desbordó toda la vorágine. Eso veo, Juan Antonio, que nadie, absolutamente nadie, ni ciudadanos de a pie, ni administraciones, estaban preparados para el desastre que ocasionó ese terremoto del miércoles 11 de mayo de 2011. ¿Se actúa adecuadamente ahora a toro pasado, una vez que tenemos ya tiempo y visión suficiente para hacer un análisis? Pues hombre, yo creo que se hizo lo que se pudo dentro de que no había un protocolo, pero igual que no lo hay en ninguna ciudad, ni siquiera en Granada, que es la que más riesgo sísmico tiene que aguantar. El último terremoto fue en el 66, en Albolote, Granada, y como esto funciona de tan tarde en tarde, pues todo el mundo se relaja, los protocolos están ahí, pero no se ensayan lo suficiente. Quiero decir, el caos era inevitable. Entonces creo que las fuerzas del orden, en fin, pues todos los colectivos lo hicieron bien dentro, digamos, de la debilidad de una ciudad igual que otras, que no estaba preparada. Ahora Lorca se ha convertido en un laboratorio sísmico. Hasta nuestro municipio están llegando expertos de todos los países dispuestos a estudiar ese terremoto del año 2011. Cuéntanos, ¿qué se saca en claro en estos estudios? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se debaten? ¿Dónde se publican? En fin. Bueno, pues efectivamente esto es un laboratorio. Yo personalmente me estoy enriqueciendo muchísimo, conozco a muchísimos profesionales de diferentes universidades, diferentes países, en fin, profesionales de todo tipo. Para mí personalmente, pues es todo un laboratorio diario. Se publica pues bueno, en publicaciones más que de cara a la ciudadanía en general, en publicaciones muy técnicas, y bueno, de vez en cuando hay algunas publicaciones que hacen todo ese lenguaje tan técnico comprensible, ¿no? Pero está habiendo una avalancha de publicaciones, la ciencia avanza poco a poco, ya van a pasar 4 años del terremoto y bueno, ya han salido muchas publicaciones, pero saldrán muchas otras, ¿eh? Además están organizando una serie de simposios y de congresos relativos a este tema. Sí, charlas científicas, encuentros donde transmitimos, en fin, estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo. De hecho hay proyectos muy ambiciosos de cortar, recientemente hoy comenzaba uno de ellos en La Torrecilla, perforar a ver si en profundidad cómo se ve el plano de falla.
y bueno, pues le estamos tomando un poco el pulso. Destacaría a lo mejor los estudios que se están haciendo de paleosismicidad, porque ocurre, Marisa, que como, en fin, la vida de una persona no es nada en esto de la sismicidad, tenemos un registro histórico muy deficitario, me explico. Solo tenemos 100 años de registro instrumental de terremotos, es muy poco para saber cómo funcionan nuestras fallas, no nos podemos limitar a los últimos 100 años. En los últimos 100 años ha habido muy pocos terremotos en este país, con lo cual, ¿cómo podemos saber los terremotos anteriores? Pues estamos haciendo unos estudios de paleosismicidad, que es hacer unas zanjas en el terreno para ver cómo paleoterremotos, hablo de hace 2000, 3000 años, 5000 años, cómo han roto las capas, hoy podemos datar esas capas y saber el tamaño de terremotos pasados. Y empezamos a saber sobre un poco, tomarle el pulso a nuestra falla de Alhama, saber cada cuánto tiempo hay terremotos grandes, no como el que sufrimos el 11 de mayo. Quizás sería un poco lo que más destacaría. A nivel personal y a nivel profesional, ¿qué te ha aportado a ti este terremoto? Pues muchísimo, conocer muchísima gente, muchísimo especialista, volver, ya que me dedico a la educación, ¿no?, en el instituto, en el Ramón Arcas, pues en fin, volver a tocar la geología de campo, que siempre pues la tiene uno ahí un poco apartada por el trabajo, y bueno, pues otra vez despertar esa llama y aprender muchísimo, de tanto profesional como ha pasado por Lorca. Y bueno, pues yo que me defiendo un poco más en el terreno didáctico, pues abrir un montón de exposiciones, abrimos una en el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia, ahora estamos exponiendo Cuando la Tierra tiembla en La Coruña, ahora nos vamos a Valencia, en fin, pues ahora estoy también de museos, porque tengo la necesidad de transmitir aquello que viví, aquello que estoy aprendiendo, de cara, pues, para tranquilizar y ayudar en lo que yo pueda a la población. Y en este margen de tiempo también la odisea que habéis pasado los profesores, los alumnos, los padres en el Ramón Arcas. Sí. Ahí queda. Ahí queda 3 años, pero bueno, ahora nos estamos vengando. Ha quedado un centro muy bien acondicionado, seguro, era una de las cosas que me preocupaba, que se hiciese de verdad un centro seguro, que pudiese aguantar futuros terremotos. No es que los vaya a ver, ni en un futuro cercano, pero sí que evidentemente si algo tenemos que aprender, o sea, lo que no se entendería es que la reconstrucción de Lorca se haga sin ponernos un poco todos las pilas y pensando que es una zona sísmica, ¿eh? Antes, hasta el 2011, infravalorábamos la falla, incluso los geólogos, los arquitectos, los ingenieros, en fin, no hay que mirar para atrás, pero sería imperdonable, de verdad, desde lo que nos ocurrió en el 2011, no construir ahora de forma segura. Nos decías que Lorca no es una isla aislada, que hay terremotos a lo largo y ancho del globo terráqueo. ¿Qué países quizás son los más proclives a temblar o qué zonas? Pues hay países que, bueno, nuestros terremotos son de risa para ellos. El cinturón de fuego del Pacífico, la placa pacífica, una placa oceánica, se introduce bajo todo el borde de Asia, todo el borde de Sudamérica, todo el borde de Norteamérica. El terremoto más grande en la historia de la humanidad registrado fue en Chile. Son unas placas enormes que se meten bajo las otras, ¿eh? Las fallas no van poco a poco absorbiendo ese desplazamiento, sino que están bloqueadas, las placas se deforman y cuando no aguantan más, a lo largo de a lo mejor 500 o 600 kilómetros, rompen. Por eso producen esos tsunamis tan enormes. Aquí hay que decir, en el Mediterráneo, aquí nunca tendremos una sismicidad tan grande. Así que como países, toda la franja de los Andes, Chile, Perú, Alaska, San Francisco, por la falla de San Andrés, y Japón, por supuesto, Filipinas, son terremotos, son palabras mayores. ¿Y en Lorca se espera otro gran terremoto? No, antes os comentaba que le vamos cada vez tomando el pulso, conociendo íntimamente la falla de Alhama. Aquí, según los estudios de paleosismicidad, y voy a tranquilizar a la población, un poco el periodo de retorno de grandes terremotos de magnitud, aquí se estima que como máximo vamos a tener magnitud 7. Magnitud 7, de 5,1 a 7, esto es un poco lioso, es una escala logarítmica, no es un poco más, serían unas 90 veces más. Va 30 por 30, o sea, 2 grados en la escala de Richter serían 900 veces, me he equivocado, no 90, 900. Quiero decir, la falla de Alhama puede llegar a dar hasta terremotos de 7 de magnitud. Los de Japón son de 9 y más. 7 sería un gran terremoto que sin duda causaría en esta ciudad muchos daños, en esta y en Murcia y en todas. ¿Cada cuánto tiempo se producen estos terremotos? Con un rango de error importante, 6.000, 7.000 años, 7.000 años. Mis alumnos dicen, profe, 7.000 años, se relajan, respiran, pero algunos dicen por ahí, pero ¿y cuándo fue el último? Y ya otra vez te pones a pensar, bueno, ¿cuándo fue el último de esos grandes? En principio, con un poco de suerte, en fin, estos son periodos de retorno larguísimos a escala humana. Con un poco de suerte quieres decir que nosotros, los aquí presentes y los que nos están viendo esta noche, ya nos hemos despedido.
No puedo decir eso, Marisa, ya me gustaría, pero os decía que la ciencia avanza y no debe de afirmar nada que no se sepa, no se pueden predecir, no se puede decir nada. Esta crisis sísmica, que es como se le llama a estos años que estamos teniendo de terremotos, en Mula, en Bulla, en Zarcilla, en Lorca, en Albacete, porque se puede entender también como dentro de la zona, no es bueno. Eso significa que los esfuerzos están concentrados por este sector de la cordillera bética. Sería mejor no tener pequeños terremotos, ni grandes ni pequeños. Antes se tenía la teoría de que los pequeños disipaban la energía. Muchos pequeños eran buenos porque la falla es cierto que va liberando poco a poco, pero no sabemos si ha roto y le espera romper más. Lo ideal sería estar en una zona no sísmica, pero son terremotos con los que si se hace un poco seguro la población y sabe actuar, debemos de vivir tranquilos, ¿eh? Sé que no es tu materia, por el tema que ahora te voy a preguntar, pero sí que estás residiendo en Lorca y además tienes la responsabilidad de dirigir un centro educativo que es el Ramón Arcas. ¿Crees que se ha politizado el asunto del terremoto? No, no creo que se haya politizado. Creo sinceramente que había mucho desconocimiento y que nos ha venido un poco grande a todos, que estaba infravalorada la falla. Por ejemplo, el comité que hace la norma sismo resistente no hay ningún geólogo. Los mapas de peligrosidad sísmica se hacen en base a terremotos pasados, pero ha habido muy poco en 100 años. 100 años no es nada para la geología. Entonces tenemos unos mapas de peligrosidad sísmica basados en lo que conocemos en los últimos 100 años. Eso es un déficit, o sea, no está bien. Entonces, todos los sectores de la población, pues no nos esperábamos esto. Entonces, no creo que se haya politizado. No ha sorprendido a todos. Empezamos a ponernos las pilas, pero todo lleva su tiempo. La verdad, tengo que confesarte, Juan Antonio, que me tienes esta noche totalmente enganchada en la conversación. Estoy totalmente absorta. Me imagino que a muchos de ustedes, amigos, seguidores de este espacio, les ocurrirá lo mismo, por el modo tan didáctico en el que el invitado de esta noche nos está abriendo luz en este tema todavía desconocido de los terremotos. Me gustaría, antes de poner el punto final a esta charla, que tú te dirigieses a todos esos seguidores del Arca de Marisa y les dijeses aquello que te apetezca y que consideres oportuno y adecuado en esta noche de martes. Bueno, pues vengo también a vender una cosilla. Vamos a hacer otro Perfecto. Geolodía, si pues lo puedo vende. decir además. Bueno, lo primero sería un poco pues aconsejar y tranquilizar de que se puede vivir con terremotos, que seguiremos seguramente, porque este terremoto del 11 de mayo ha dejado réplicas y seguiremos sintiendo en el futuro, en los próximos años, terremotos. En principio, hay que mantener la tranquilidad, son terremotos, no deben de caer ninguna casa, con lo cual, ante todo, no pasar pánico, no dejarse de llevar por los rumores, porque la gente se pone nerviosa, no sabe reaccionar. Lo primero, tranquilidad. En principio esta falla se va a seguir moviendo, tendremos que volver a sentir terremotos en un futuro, no sé cada cuánto tiempo, pero se puede vivir en Lorca seguro, no hay que irse de aquí y bueno. Y que la geología no todos son terremotos. Vamos a hacer un geolodía el 11 de mayo, el domingo 10 de mayo, un día antes del 4º año del aniversario del terremoto, en el que Lorca tiene muchos tesoros geológicos. Y defender un poco aquí la geología, que es una ciencia sorprendente. En esos talleres van a ser talleres muy manuales. Esta vez vamos a descubrir la Serrata, la cuenca de Lorca, llena de fósiles, de una historia fascinante, de ver cómo en los últimos 5 millones de años hemos dejado de ser un mar con corales y hemos llegado. Tenemos en la Serrata un testigo magnífico de un acontecimiento increíble. El Mediterráneo se secó hace 6 millones de años y tenemos unos paquetes de yesos que nos muestran todo esto. En fin, que la geología no solo son riesgos, desastres naturales, hay mucho que ver, mucho que enseñar. Y bueno, la falla pues nos dio ese terremoto, desgraciadamente, pero es también la creadora del relieve, del paisaje de nuestra zona. Siempre en positivo, la naturaleza está ahí, lo que hay es que entenderla, respetarla y conociéndola se puede vivir en todos sitios y disfrutar de ella. Estaremos muy pendientes de ese geolodía que ya estáis preparando. Juan Antonio López, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche aquí en el Arca. De verdad. Muchísimas gracias. De nada. Amigos, aquí ponemos el punto final al programa de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita, será el próximo jueves después del informativo. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado, buenas noches y que tengan un feliz descanso.